Antone Sandor LaVey. Antone Sandor LaVey, nacido Howard Stanton LaVey, Chicago, Illinois, 11 de abril de 1930, San Francisco, California, 29 de octubre de 1997, fue un escritor, músico y ocultista estadounidense de ascendencia judía. Fundó la Iglesia de Satán. Escribió varios libros, entre ellos la Biblia satánica, The Satanic Witch, The Devil's Notebook y Satan Speaks. Fundó el satanismo, un sistema sintetizado de su comprensión de la naturaleza humana y las ideas de los filósofos que abogaban por el materialismo y el individualismo, por el que no se reivindica ninguna inspiración sobrenatural o teísta. Afirmó que hay 3 fechas especiales para los satánicos, las cuales son el propio cumpleaños de cada uno, el Walpurgisnacht, y el Halloween, celebrado el 31 de octubre, considerado día de triunfo para los satánicos, ya que es la fecha en que se fragmentó la Iglesia Católica, considerada como la iglesia fundada por Cristo. Biografía. Anton LaVey nació en Chicago, Illinois, hijo de Gertrude Augusta LaVey y de Michael Joseph LaVey. Su padre era ruso y su madre ucraniana, quienes emigraron a Ohio en 1893. Ambos obtuvieron la nacionalidad estadounidense en 1900. El verdadero nombre de Anton LaVey era Howard Stanton LaVey, y más tarde se llamó Antone Sandor LaVey. Cuando aún estaba en el instituto, comenzaron a surgir en él las bases de sus ideales satánicos. La Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán fue fundada el 30 de abril de 1966 por Anton LaVey, es la primera organización en la historia que abiertamente está dedicada a la profesión de lo que sus adeptos dicen es la verdadera naturaleza del hombre, que es una bestia carnal, que vive en un cosmos, el cual está permeado y motivado por las fuerzas oscuras a las cuales llaman Satán. Este grupo afirma que a través del transcurso del tiempo, el hombre ha llamado a esta fuerza por diferentes nombres, y ha sido rechazada por aquellos que su propia naturaleza les incita a separarse de la fuente de la existencia. Bibliografía. The Satanic Bible. Ebon, 1969. The Complete Witch of Todo When Virtue Files, Do, Mead, 1971. Reeditado como The Satanic Witch, Feral House, 1989. Revisado y con una introducción por Peggy Nadramia, y epílogo de Blanche Barton, 2003. The Satanic Rituals, Ebon, 1972. The Devil's Notebook. Kenneth Anger y Antone Sandor LaVey, Feral House, 1992. Satan Speaks. Introducción de Blanche Barton y prólogo de Marilyn Manson. Feral House, 1998. Grabaciones. The Satanic Mass, LP, Morgenstern Records, 1968. CD remasterizado con una pista extra, Hymn of the Satanic Empire, or The Battle Hymn of the Apocalypse, Amarillo Records, 1994. Mepisto Media, 2001 Ansuerme / Honolulu Baby, 7 sencillo, Amarillo Records, 1993 Strange Music, 10 Amarillo Records, 1994. En la actualidad en Reptilian Records, Satan Takes a Holiday, CD, Amarillo Records, 1995. En la actualidad en Reptilian Record. Datos curiosos. Contratapa del disco Hotel California, del grupo Eagles, donde supuestamente aparecería Anton LaVey. En las postrimerías de los años 60 y principios de los años 70 LaVey era un personaje famoso y reconocido en Estados Unidos. Y supuestamente se le relacionaba con todo lo que pudiera conectarse con el diablo. En la contraportada del disco Hotel California, del grupo Eagles, donde se incluía la famosa canción del mismo nombre que hasta el día ha sido acusada de satánica, aparece una fotografía de este grupo posando en el vestíbulo del Hotel Lido de Hollywood. En uno de los balcones, en medio de la penumbra, se distingue un tenebroso y misterioso personaje, calvo y con una afilada barba en forma de perilla, de quien muchos aseguraron que se trataba del mismísimo Antone Sandor LaVey. Los integrantes del grupo Eagles, consultados por este hecho, aseguraron que se trataba de una planta decorativa, aunque mucho después afirmaron que era un desconocido que se puso en el balcón por error. Casualmente, LaVey fundó en abril de 1966 la Iglesia de Satán en la calle California Avenue, en San Francisco, lo que para algunos sirvió de inspiración para esta canción, a estas alturas un verdadero clásico de la música popular. LaVey también asistió en 1968 al estreno de la mítica película de terror Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, la famosa cinta dirigida por Roman Polanski que convirtió a este excelente director polaco en una celebridad en el mundo del séptimo arte.
Según se comentaba entre bambalinas, LaVey era amigo personal de Polanski, y habría supervisado todas las escenas relacionadas con satanismo que aparecen en la película. Incluso, según algunos, se le puede ver brevemente haciendo un cameo en la pesadilla en la que el diablo copula con Rosemary para engendrar a su hijo, rodeados de una multitud maléfica. La historia del Papa Negro. Según confesara el mismo Anton LaVey, sus principales influencias ideológicas se remontaban a la filósofa y escritora Ayn Rand, fundadora del objetivismo. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que proclamó que Dios estaba muerto. El ocultista inglés Aleister Crowley. El periodista, crítico social y librepensador norteamericano H.L. Mencken y el escritor Jack London, de los cuales estudió sus escritos para elaborar los rituales de su iglesia de Satanás y la Biblia satánica. Sus libros, entre los que destacan, además de la Biblia satánica, la Bruja satánica y el libro de notas del diablo, que venderían más de 500.000 de copias en todo el mundo y le proporcionaron una gran fama, le valieron ser objeto de atención de numerosos artículos en medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo algunas revistas muy populares y algunos programas de televisión. En los últimos años de su vida, el Papa Negro publicó algunos discos como Satan Takes a Holiday y Satan se toma un feriado, a pesar de que LaVey siempre mostró un claro desprecio por los que oyen más el rock and roll de lo que leen la Biblia satánica. Anton LaVey falleció finalmente el 29 de octubre de 1997 en el Hospital de Santa María, San Francisco, de un edema pulmonar. Su hija Carla, quien era gran sacerdotisa de su secta, informó en ese momento a la prensa que su padre había dejado establecido que en su tumba se debería poner el siguiente epitafio: "Solo lamento las veces que he sido demasiado amable". Sin embargo, para evitar que sus restos fueran utilizados en eventuales rituales satánicos, el cadáver de LaVey fue incinerado y sus cenizas fueron eventualmente divididas entre sus herederos, como parte de un acuerdo debido a que supuestamente poseían un gran poder oculto. La Iglesia de Satán y la filosofía de LaVey. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la filosofía de Anton LaVey y los postulados de su iglesia difieren bastante de lo que se conoce comúnmente como satanismo, vale decir, hacer sacrificios o venerar a la figura del diablo. Anton LaVey parte acusando al cristianismo de ser una plaga en la tierra que atemoriza, reprime y no deja pensar a millones de personas, basándose en los postulados filosóficos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, negando de paso la figura del diablo o Satán como una entidad real y descriptible, tal como lo ven las creencias populares, judeocristianas y prácticamente todas las religiones. LaVey en sus escritos acusa al cristianismo de haberse aprovechado de esta idea para atemorizar a la gente, convirtiéndola de paso en su mayor benefactora en la tierra. De ese modo, considera a Satán simplemente como la representación de la inteligencia y la humanidad en la tierra, basándose en su descripción original que hay en la Biblia, cuando Satán era un ángel de Dios que pensaba por sí mismo antes de rebelarse contra Dios, cuando su nombre era Luzbel, que significa portador de luz, y no Satán, nombre que significa adversario y que se le dio después de su caída del cielo y de ser desterrado al infierno. El satanismo de LaVey y su iglesia de Satán, una entidad que está reconocida legalmente en Estados Unidos, rechaza la noción de una dualidad entre el bien y el mal y ve al mundo desde un punto de vista relativista, donde todo está permitido y nada puede ser prohibido, pues todo es humano. Además, promueve valores como la indulgencia, el orgullo y la justicia, renegando en todo el momento del cristianismo e incluso de los sacrificios y profanaciones que los grupos llamados satánicos suelen realizar. Según LaVey, estos satanistas serían tan estúpidos como los mismos cristianos, al jugar el mismo